¿Aló? Ahí, te escucha bien. ¿Sí? Dale nomás. No hay problema. ¿Está prendido, profe? Sí, está prendido. Profe, Bueno, los voy a saludar para ver si nos escuchamos bien. En la casa, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien, se escucha un poco bajo. ¿Sí? ¿Y desde acá, cómo están? ¿Bien? Ya. Bueno, primero que todo, sorry el atraso. Fue muy triste llegar al edificio A y darme cuenta que era acá. Entonces, y el pique ahora es como un poco más largo, así que esa es la razón. ¿Ya? Bueno, hoy tenemos solo 2 estudiantes en la sala. Quizás los demás no se motivaron para venir hoy día. Antes de hacer la clase, quería preguntarles cómo les fue el sábado. ¿Bien? ¿Y en la casa? Podría ser peor. Podría ser peor. ¿Hay algún problema que les haya costado más, que quieran revisar ahora? El 3. Si podemos hacer... Eso, profe, las demostraciones estuvieron difíciles. ¿Y los otros sí pudieron, en fondo no les costaron tanto? Ya. Pues el 3 es el que ustedes... El de espacio vectorial también, profe, la última. Ya, entonces 3 y 4 podemos discutir al principio. En el A había que probar que si A por A traspuesta es la identidad, entonces el determinante puede ser más o menos 1, ¿sí? Eso es lo que debe ser, ¿vale? Y entonces, la manera de hacerlo era, tú tomas esta era la hipótesis, entonces tú tomas la igualdad y le aplicas determinante a ambos lados, ¿sí? Y el determinante de la derecha es 1, porque es el de la identidad, y acá puedes aplicar la propiedad de que el determinante de un producto es el producto de los determinantes, y después puedes aplicar la propiedad que el determinante de la respuesta es igual al determinante de la matriz original. Y entonces hay que ir al cuadrado, y entonces cuando tomas raíz quedan estos dos valores posibles. ¿Así lo hicieron? Ah, muy bien. Entonces no fue mejor, quizás. ¿Y la casa? ¿Pudieron hacer esto o hay algún paso que no les salió? No, sí, profe, de hecho yo creo que esa es la única demostración que puedo hacer bien. Ah, ya. Del 3 esta es como la parte que era más accesible. Ya. Hagamos el B entonces.
B decía, si B por X igual B no tiene solución, entonces B por X igual C, B por X igual 0 tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Esa era. Entonces, en este ítem, uno podría decir lo siguiente. El teorema fundamental de las matrices invertibles, habían dos equivalencias que era la 2 y la 3, que decía que el sistema A por X igual B tiene única solución, y A por X igual 0 tiene única solución, que es la trivial, ¿cierto? O sea, en el fondo, ¿sí? ¿Ya? Sí, yo entiendo que ya, la Caro preguntó, no sé si están viendo todos, preguntó, como no le llegó el correo, entonces no estaban seguros de que esta semana iban a tener sesiones presenciales. Entonces, yo entiendo que desde acá hasta el fin de los tiempos, hasta el final del semestre, tenemos sesiones presenciales lunes y miércoles, para siempre. De hecho, a mí tampoco, no sé, a mí sí me llegó el correo de que esta semana tengo clases presenciales. A mí no me dijeron nada. Ya, acá, Profe. perfecto. Que no, sorry, yo sé que no escucharon nada porque no prendieron los micrófonos. Pero lo que estaban diciendo es que algunos se dieron cuenta porque en un ramo de talleres les pidieron traer cosas y entonces asumieron que era presencial. Entonces yo le voy a decir al pregrado que no les diera el mail, pero esta semana, lunes y miércoles, tenemos presencial. ¿Vale? Profe, Ya. ¿Sí? ¿cómo nos va a mandar las clases de cálculo que dijo que Oh, me daba chuta. acceso al web curso? Ya, sé que eso es prioridad hoy. Mira, voy a hacer lo siguiente. Antes de que se acabe la clase, me voy a meter al web curso, voy a copiar el link y se los voy a mandar. ¿Ya? Ya, gracias. Sorry, se me había pasado ese detalle. Bueno, y sobre el pasado, en el fondo, lo que estábamos haciendo era la B, la 3B de la prueba, y solo quería, bueno, estaba recordando el teorema, y la única solución del homogéneo es el 0. Entonces, lo que decía el teorema es que 2 y 3 son equivalentes, es decir, tienen el mismo valor de verdad. ¿Sí? Entonces uno podría decir lo siguiente, si esto es hipótesis, en el fondo, No sé si soy yo o se escucha un poco mal. ¿cómo? Se escucha súper mal. Acopló. Sí. ¿Camila? Que se escucha Bueno, muy mal. ¿se escucha mal? Sí, 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 como profe, a lo si mejor fuera- se aleja un poco el micrófono. ¿Se escucha despacio? No se escucha súper saturado. Se escucha súper saturado. ¿Hay alguien más que se le escuche Profe, se saturado? escucha como si se estuviera comiendo el micrófono. Eh, ya. Como cuando uno sopla un micrófono, así. Como que tengo el micrófono muy cerca. Pero no creo que sea el problema del micrófono, yo creo que es de la señal. Ya. Joaquín, ¿me escucháis bien o escucháis como que está muy saturado? Ahora menos, profe. Joaquín, ¿me escucháis bien? ¿Se escucha?
¿Cómo se Sí, sí, escucha? sí, se escucha ahora sí. ¿Sí? Ahora mejor, mucho mejor. Ya. Bueno, ¿y los demás? Camila, que había dicho que se escuchaba más o menos. Sí, ahora sí se escucha mejor. Ya, súper. Esto, igual cuando pase esto, es bueno que lo arreglemos nomás, pues, o sea, no hay problema. Bueno, lo que está diciendo es que la hipótesis de este ítem es que b por x igual b no tiene solución. Entonces eso significa que 2 es falsa. O sea, ustedes podrían haber dicho esto. Por la hipótesis, o sea, dice que no tiene solución. Entonces que tiene una única solución es falso. Entonces por hipótesis 2 es falso. Por el teorema, como son equivalentes, quiere decir que las 8 que escribimos tienen el mismo valor de verdad. Entonces, si 2 es falso, 3 también. Entonces, por lo tanto, 3 es falso. Y si 3 es falso, los homogéneos tienen 2 opciones. Ustedes saben, solo una solución o infinitas soluciones. Como es falso que tiene única solución, entonces la opción que queda, entonces como a por x, en este caso b por x igual 0, solo tiene 2 opciones, tiene única solución o infinitas. Porque la trivial siempre es al menos una. O infinitas, entonces tiene infinitas. Porque no puede ser que tenga una única, porque 3 es falso. Y eso era. ¿Escribieron algo así o muy lejos de lo que pensaron? ¿O no quieren decir nada? Lo que yo puse fue que igual como el determinante era igual a 0, entonces que no tenía solución. No te Porque, entendí bien, dale más bueno, fuerte. perdón, puse que como bx igual b no tiene solución, Ajá. entonces que la matriz tiene menos, em, tiene menos que la incógnita, porque entonces b es distinto que la matriz aumentada. Mm. Entonces, de eso puse que tiene infinitas soluciones. O sea, me pasa que te escucho bien el inicio de la frase, pero el final de la frase como que va bajando el tono. Entonces no capté mucho lo que me dijiste, Joaquín. Dijiste, como b por x igual b no tiene solución, entonces, y ahí no escuché más. Entonces, ya es que lo hice como que la matriz es distinta que la matriz aumentada. Entonces, que no hay, que tiene menos que la incógnita, es menor que el número de incógnita. Ah, Entonces, que dx también no tiene infinitas soluciones. ya caché, ya. Lo hiciste por el teorema o sea, como que escalonaste y hablaste del rango. ¿Eso? Sí, Ah, también. Ah, y después el otro tiene rango menor que la cantidad variable, entonces tiene infinitas soluciones. ¿Eso? sí. Ya, sí. Ahí hubo un solo detalle importante que es recalcar que el sistema homogéneo tiene al menos una solución. Entonces, decir, como sé que tiene, entonces puedo concluir que tiene infinitas, porque podría pasar en un sistema. Yo sé que no pasa, pero como es una demostración, hay una frase que del argumento que tú estás dando debería ir también. Ya no, si no está, no quiere decir que está todo malo, pero le faltaría un poco, que es que si hay una fila que se anule, por ejemplo, suponte que tengo, bueno, da lo mismo. Entonces, en este caso, si tengo 3 variables, quizás uno diría, bueno, se murió una fila, entonces voy a tener, suponte que tengo 3 ecuaciones,
Entonces, si fuera este el caso, listo. Tengo infinitas soluciones. Pero si fuera este el caso, entonces el sistema ahí no tiene soluciones. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y acá el rango es menor que la cantidad de variables. Entonces, si tengo solución y el rango es menor, entonces tengo infinitas soluciones. ¿Vale? Y como la homogénea siempre tiene al menos una, uno podría haber dicho eso. Entonces, lo que tú dijiste está bien. Es decir, es un buen argumento. Lo único que, quizás menos un punto, es poner esa frase que es al menos, tienes al menos una solución. ¿Ya? Pero es un buen razonamiento. Y el último, creo que era el como más complicado de darse cuenta, era esto que las filas sumaban 0. No sé si a alguien se le ocurrió algo. ¿Alguien se le ocurrió algo, no? Bueno, si tú era una matriz de n por n. Entonces, si tú tomas la primera fila da 0, la suma. Después, si tú tomas la fila 2, la suma de todos los tipos de la fila 2 da 0. Y así hasta la última fila, si sumáis todos los tipos de la fila n, da 0. ¿Sí? Entonces, escribir esto es lo mismo que escribir lo siguiente. Si lo piensan, como que todas estas están multiplicadas por 1, en el fondo, por 1, por 1, por 1, ¿sí? Entonces, esto es multiplicar esta matriz a 1, 1, a 1, 2, hasta a 1n, a n1 hasta a nn, por 1, 1, 1, igual 0, 0, 0. ¿Lo ven? Que igual. Entonces, si esto es así, quiere decir que este vector es solución de este sistema homogéneo. Entonces, como esta es una solución distinta de la trivial, entonces tienes infinitas soluciones, y si tienes infinitas soluciones, entonces A no es invertible. Porque en el fondo de nuevo está haciendo que la tercera equivalencia sea falsa, son todas falsas, en particular la primera, que es que A no tiene inverso. Esa era una manera de hacerlo. Otra manera, Yo y si puse, está rebuscado, sí, toda la razón, este está rebuscado. Otra manera de hacerlo era haciendo, uno podría argumentar así, si es que todas las filas suman 0, entonces si uno transpone y hace operaciones elementales, entonces podría conseguir una fila de puro 0. Si tienes una fila de puro 0, entonces el determinante vale 0 y entonces no tiene inverso. Esa era otra manera de decirlo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bueno, entonces quizás, si ustedes me dicen, el problema más complicado del SAO, yo diría que ese es como era el más complicado. Distinguido al 7 en el fondo, ¿ya? Y el 4, si tú tomas una matriz en la intersección, uno era la diagonal, tenía puro 0, y el otro era asimétrica. Entonces, estar en los dos al mismo tiempo significa tener la diagonal con puro 0 y ser simétrica. Entonces, estos tipos tienen que ser iguales. Me quedo como chico. Ahí sí. Entonces, si este es A, claro, este es B y este es C, ahí. Ahí sí. Entonces, todas las matrices que estaban en la intersección tenían que ser de esa forma. ¿Vale? Y ahí, en el fondo, esta era una manera de decir, esas son las condiciones que necesito para estar en la intersección. Y ahí hace toda la típica como aplicación de ver si es subespacio o no.
Entonces, probáis que el neutro era, por ejemplo, el neutro en este caso era la matriz con puro cero. Entonces la pregunta ¿es de esta forma? La respuesta es sí, porque tiene puro cero en la diagonal y es simétrica. Entonces esta sí estaba. Después tomáis dos que tuvieran esta forma, por ejemplo A1, y después tomás A2, ahí. Entonces lo sumabas y veías que la suma volvía a tener esa forma. Como la diagonal son puro cero, la diagonal sigue siendo puro cero, y cuando sumáis, los que están fuera de la diagonal siguen siendo lo mismo. Entonces ahí probáis que la suma está, y después probáis que la ponderación por escalar está. Si lo ponderas por escalar, la diagonal sigue siendo cero, y los que están fuera de la diagonal siguen teniendo la misma forma. ¿Sí? Bueno, acá la gente está haciendo así como, eso fue lo que escribí, está bien. Y ahí probáis que la intersección era un subespacio. Y después, ver que la unión era o no. Entonces la respuesta era que no era. Porque, por ejemplo, si tomáis a alguien en U, que tenga la diagonal con puro cero, y fuera cualquier cosa, y después tomáis a alguien que estuviera en B, y que necesitáis que fuera simétrica. Entonces, en el fondo, ponía ahí la diagonal cualquier cosa, pero que fuera simétrica. Y entonces, si tú la sumas, lo que hace es que arruinas la diagonal en algún sentido y la diagonal no es un puro cero, entonces la suma no está dentro. Porque para estar dentro, tiene que ser de esta forma. Entonces, como la suma de dos tipos que están en el conjunto queda afuera, entonces no cumple la definición, así que en la unión no lo es. Esa era una manera de escribirlo. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Y en la casa también? ¿Se entiende? ¿Cómo se hacía? ¿Joaquín? Profe, yo tengo una duda. Dale. Que se supone que la segunda demostración era que daba dos matrices dos matrices hipotéticas que perteneciesen al subconjunto. La suma también tenía que pertenecer al subconjunto, ¿cierto? Claro. Y eso no es cierto en general. O sea, en el fondo, chequeando los pasos, Ujú. el neutro, si estaba el neutro o no, si estaba la suma o si estaba la ponderación por escalar, por ejemplo, la suma falla. Porque el problema de tomar la unión es lo siguiente. El problema, en el fondo, la diferencia entre tomar la unión, si este es U y B, tomar la intersección es tomar todos los que están acá. Ese es el ítem A. Entonces, si tomáis dos en la intersección, en el fondo probáis que la suma está adentro. O sea, sumar en la intersección sigue quedando dentro. Pero la unión es todo. En el fondo, es decir, es todo lo que está en U o en B. Entonces, tú puedes tomar uno acá, que tuviera las características de estar en U, podéis tomar uno acá, que tenía las características de estar en B, pero la suma podía no tener ninguna de las dos características. Es decir, ni la diagonal igual es a cero o no ser simétrica, como que arruina eso. Entonces, en general, la unión es súper difícil que sea un subespacio porque típicamente puedes tomar uno de un elemento, de unas características, otro de otra, y está en la unión, y la suma va a quedar fuera. En cambio, eso no pasa con la intersección porque si tomas los dos que cumplen, entonces es súper probable que la suma y la ponderación por escalar también cumpla. Esto siempre lo va a cumplir. Se podría probar eso. ¿Entiendes, Nico? Sí, profe. ¿Qué? Sí, entiendo, profe. Ah, ya. Eso. Bueno,
Así que esos eran los dos problemas quizás más complicados. Supongo que los otros dos lo hicieron, ¿sí? Así que, bueno, entonces hoy día vamos a, en lo que nos queda, de hecho, vamos a ver propiedades del conjunto generado, algunas propiedades. Entonces hoy día la clase va a ser sobre propiedades del conjunto generado y ¿qué más? Y después les voy a mostrar independencia lineal. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar estos dos conceptos. O sea, el primero no es un concepto, es una lista de afirmaciones que satisface el generado de un conjunto. Y el otro tiene que ver con tener una cantidad justa de vectores que generen cierto espacio y eso, en el fondo, para poder establecer cuál es la cantidad mínima que necesitamos, vamos a hablar de vectores que son independientes linealmente. ¿Vale? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, para primero, vamos a tomar un espacio vectorial. Y vamos a tomar un conjunto de vectores K, por ejemplo. Este es un conjunto de elementos de B. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una lista de propiedades. La primera, el generado es un subespacio de B. La segunda, si tú le sacas un elemento, y ese elemento es una combinación lineal de los anteriores, entonces los espacios generan lo mismo. Bueno, por ahora, estas son las dos cosas más importantes que vamos a trabajar. Profe, Sí. en el ítem 2 es Ajá. un... Aquí escribió B, eso es un menos, no Sí. sé. Es un menos, 3 BI. sí, es un vector. Si quieres lo explico con palabras. Ese es un menos. Entonces, esta es mi notación. Si quieren, la podemos verbalizar. Esa diferencia que marcamos es sacarle un vector, ¿ya? Entonces, B menos este vector es tener el conjunto B y le sacas 1. ¿Vale? Ya, perfecto. Entonces, Sí, es que veía como un 3, pero no era el corchete. sí, este es un corchete. Entonces le sacas 1. ¿Cuál podría sacarle? Bueno, cualquiera. Le podría sacar
Le podría sacar B1, B2, B3. Estoy suponiendo que le saqué B sub I. Eso estoy suponiendo que le saqué, ¿ya? Ya, perfecto. Y B sub I no es cualquier elemento de B, es un elemento que se escribe como una combinación lineal de los demás, ¿ya? Entonces esto es sacar un elemento de B, sacar un elemento de B. ¿Y cuál elemento de B? Esto significa que B sub I es combinación lineal de los demás elementos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es importante ahí? En el fondo lo que está diciendo el ítem 2 es que si tú tienes un set de vectores, que podrían ser vectores porque son miembros de un espacio vectorial, pero podrían ser polinomios, matrices, es decir, uno usa la palabra vectores en el sentido de que son elementos de un espacio vectorial, ¿ya? No necesariamente vectores geométricos, podrían ser matrices, polinomios, funciones, sucesiones, cualquier cosa que haya dentro de algún espacio vectorial. Entonces lo que dice 2 es que si tú le sacas uno, por supuesto puedes ir sacando más de uno, pero la propiedad de 2 en principio es, le sacas uno, si el que le sacaste es combinación lineal de los demás, entonces no estás cambiando el generado. Al fondo, es decir, B sin este elemento genera lo mismo que B con el elemento. Entonces, de alguna manera eso quiere decir que si quisiéramos ir quedándonos con la menor cantidad de vectores que genera todo un espacio, podríamos hacer como un acto de limpieza, entre comillas, y hay métodos, algoritmos en el fondo que te van diciendo cuáles tienes que ir sacando. Entonces, el primer paso para mí es contar históricamente cuáles tendríamos que ir sacando. ¿Para qué? Para quedarnos con la menor cantidad de vectores posibles, así como un principio de economía, que genere todo el espacio. Es decir, a lo mejor R3, por ejemplo, ustedes saben, ya vimos en alguna clase, que si tengo 3 vectores, y hago el generado de esos 3 vectores, genero cualquier vector en R3. ¿Sí? Pero a lo mejor con 6 puedo hacer lo mismo, o con 7, o con 8 vectores, o con 10. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la menor cantidad de vectores que necesito para generar todo? ¿Vale? Entonces para ir tratando de responder esa pregunta, una primera observación o hecho como relevante para poder entender eso, es que si tú le sacas algo a B, y ese algo es combinación lineal de los demás, entonces no pasa nada, como que no altera la generación, sigue generando lo mismo que antes. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué dice en la notación de BI? Sale J igual 1, que eso es de la sumatoria, ¿no? Pero abajo no entiende ese I como J. Ya. ¿Es un A? ¿Qué Es una I distinto de J. Distinto. ¿Ya? O sea, en el fondo, eso quiere decir que no usas el mismo BI anterior. ¿Ok? O sea, en el fondo lo que estoy diciendo es que B sub I se escribe como combinación lineal de los demás, sin incluirlo a él. ¿Sí? Eso. ¿Ya? Muy bien. Y entonces parece que les llamó más la atención el segundo punto, no el primero. ¿El primero lo sabían? ¿O no? El primero dice que el generado de cualquier conjunto es un subespacio siempre. Entonces, después de eso, después en el fondo que discutamos eso, lo que ocurre es que en vez de ponerle nombre como conjunto generado, después la propiedad 1, podemos cambiar el nombre y podemos ponerle espacio generado, o subespacio generado. Porque en el fondo siempre es un espacio vectorial, siempre es un subespacio vectorial. ¿Vale? Dice la otra técnica que yo les decía el viernes, que existe, en el fondo uno encuentra los generadores, y si como tiene los generadores y sabe que el generado siempre es un espacio vectorial, entonces como sabe que el conjunto que quiere demostrar que es un subespacio es el generado de alguien, entonces ahí concluye que es un espacio vectorial. Entonces esa otra técnica, no usar la definición y buscar generadores. El problema es que no siempre es fácil encontrar generadores,
y lo que seguro va a resultar siempre es la definición. ¿Vale? Entonces esta otra técnica, si uno no encuentra generadores o es difícil, entonces hay que pasarse a la definición. ¿Ya? Entonces vamos a probar el 1 y el 2 si quieren, o bueno, por lo menos vamos a hacer el 1 y el 2 si quieren les puedo mostrar un ejemplo para que lo entiendan primero, pero son puras cuentas como simples que tienen que ver con combinaciones lineales. ¿Ya? Entonces, ítem 1, y acá quiero que me ayuden a ustedes a hacerlo. ¿Ya? Entonces vamos a probar el primero, vamos a probar que el generado de B es un subespacio. ¿Ya? Y vamos a acordarnos que los miembros de B son estos vectores que estamos escribiendo. ¿Ya? Entonces la afirmación es esa. Pregunta. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Alguna idea? Probar que es un subespacio, profe. ¿Cómo? Probar que es un subespacio Eso vamos a hacer. o Entonces, ¿cuál es el primer paso para probar que es un subespacio? el neutro. Perfecto. Entonces vamos a por demostrar que el neutro, como esto está súper genérico, vamos a decir que es el neutro. Y vamos a probar que el neutro está en el generado de B. ¿Vale? Primero hay que acordarse de cuál era el generado de un conjunto. El generado son todas las combinaciones lineales posibles. Todas. ¿Vale? Entonces, este conjunto, acuérdense que está formado por cualquier combinación lineal. En el fondo, si uno elige valores particulares de los alfa, entonces tienes combinaciones lineales particulares de este conjunto. Acá acuérdense que los alfa son reales. ¿Vale? Entonces, si yo quiero probar que un elemento está en el espacio, en el conjunto generado, tengo que ser capaz de escribirlo como combinación lineal de los demás. Si es así, quiere decir que es una combinación lineal de los tipos que viven en el conjunto, y por lo tanto puedo concluir que pertenece. ¿Ya? Entonces la pregunta, puede ser para los que están en la casa o para los que están acá en la sala, es ¿cómo escribo el cero, el neutro? En el fondo, ¿cómo elijo alfa 1? ¿Cómo elijo alfa 2? ¿Cómo elijo alfa sub k? Para generar el neutro, para generar el cero. ¿Cómo elijo todos los coeficientes para generar el neutro? Piensen que, por ejemplo, suponte que son vectores geométricos con componentes. ¿Cuáles números debería poner ahí? 0. Súper. ¿Y si fueran matrices? O sea, en el fondo, si estas son matrices, acá igual debería poner puro 0, porque así hago que el resultado sea puro 0 y después sumo puro 0. ¿Entienden? Entonces, no importa lo que ponga, la elección de los alfa son todos 0. Claro, podría escribirlo como 0 por toda la suma. ¿Sí? De todas maneras, yo sé que con esta elección me va a dar 0. ¿Ya? Entonces esto prueba que el neutro está en el generado. ¿Ya? Yo sé que están súper con letras genéricas y todo eso, pero a lo mejor piénselo así más fácil. Si ustedes tuvieran una colección de vectores, ¿cómo generan el neutro? Bueno, súper fácil, le ponen puro 0 a todos los coeficientes. Y ahí generan el neutro, siempre. No importa lo que haya dentro de D, siempre puedes hacer eso. Esa es la gracia. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, ¿cuál sería el segundo paso? La suma. Muy bien. Entonces, tomamos
todos los voy a llamar U1 y U2, dos tipos en el generado. Y díganme qué significa eso. Y vamos a probar que la suma está en el generado. Y también díganme qué significa eso. Pregunta entonces. Preguntémosle a Antonia. Está en su casa. Anto, ¿qué significa que U1 está en el generado de B? Con palabras. Que la suma es parte de B, ¿o no? No, él. Dale, no, que no te escuche bien. Es que la 3 dice U1 más U2, ¿o no? No, es que no se ve bien. Claro, o sea, en el fondo, el paso 2 es tomar dos elementos en B, o sea, en el generado, y entonces pues hay que demostrar, por demostrar que la suma está en el generado. ¿Ya? Eso es lo que siempre hacemos. Entonces, lo que yo te quería preguntar es si tú podrías decir solo con palabras, no es necesario hacerlo con símbolos, qué significa que un elemento esté en el generado. O si entiendes, o sea, si podemos hacer una pregunta anterior, si entiendes lo que es el generado, en el fondo. Si es que no hay problema decir no lo tengo muy claro y lo podemos explicar de nuevo. No. Bueno. ¿No? Mejor. Bueno, ya. Pidámosle ayuda a alguien. ¿A quién podemos preguntarle? ¿A quién? No te entiendo. A Joaquín, ya. Por acá por la sala me dicen que le pregunta a Joaquín Toledo. Chao, Joaquín, yo. ya. ¿Te acuerdas lo que significa cuál es el generado de un conjunto? El generado, pues, profe. El generado. Es que ¿Te acuerdas? no sé cómo explicarlo porque el nombre, profe. Ya. Es que el generado de un conjunto, de un espacio vectorial, aunque es lo mismo. Claro, pero ¿qué cosas tiene dentro? Más fácil. Ignoremos todo lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que si nos perdemos la abstracción, después se nos va a olvidar la idea. Entonces, por eso como que les pregunto para ver si tienen clara la idea. A ver, suponte que tengo estos dos vectores, 1, 0 y 0, 1, ¿sí? Y entonces yo quiero ver el espacio generado de esos dos vectores. Entonces, formalmente el espacio generado son todas las combinaciones lineales de 1, 0 y 0, 1. Eso es algebraicamente, ¿sí? Todas las combinaciones lineales de los vectores que están en el conjunto que yo medí inicialmente. En el caso geométrico, si yo tomo cualquier vector de la forma 1, 0, este es el 1, 0 y este es el 0, 1. Si yo tomo cualquier vector y lo pondero, y después tomo ese vector y lo pondero, y después lo sumo, entonces la suma es cualquier otro vector, en el fondo, ¿sí? Entonces en este caso el espacio generado serían todos los vectores de R2, porque todos los vectores de R2 se pueden escribir como un número por 1, 0, más un número por 0, 1. Eso sería geométricamente. ¿Vale? Entonces la respuesta como algebraica es hacer una combinación lineal cualquiera. Esos son los elementos que viven en el generado. ¿Vale? Entonces después de decir eso, alguien me puede decir qué significa que U1 viva en el espacio generado. Eso quiere decir que U1 vale ¿cuánto? ¿No? Eso. Bueno, no prendiste el micrófono. Si quieres. Perfecto. Es una combinación lineal de los tipos que viven en B. Eso. Entonces escribimos cualquiera. Entonces U1 es alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 hasta el último, alfa K por BK. Eso significa que U1 esté en
B generado. ¿Qué significa que U2 esté en B generado? Lo mismo, pero ¿será correcto poner los mismos coeficientes? Otra letra. Entonces, U2 va a ser beta 1 por B, beta 2 por B2, beta K por BK. Muy bien. ¿Y qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr, esto acuérdense que es información, esto es hipótesis, esto es verdadero. ¿Sí? ¿Y qué queremos lograr? Queremos lograr que la suma sea una combinación lineal de los tipos que están en el B. Entonces pregunta, ¿qué les dan ganas de hacer sin pensar mucho con estas dos igualdades? Sumarlas. Súper. ¿Y después? Eso, súper bien. Lo único malo es que no tienes el micrófono prendido. Dale no. Eso, por cada vez. Profe, Súper. no se escucha ¿No se nada lo que escucha? dicen en la sala. Ah, ya. Inténtalo más fuerte. No se escucha. Vamos a arreglar el micrófono de su compañero. Entonces vamos a parar para ver si podemos arreglar el volumen. ¿Escuchan? No. Aló. Ahí se escuchó algo. Alguien dijo aló. ¿Se escucha o no? ¿Te escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ajá, era el micrófono. Ya. Y antes dije que había que sumarlas y después factorizar. Eso. Muy bien. Justo en el fondo habían 20 sillas. La probabilidad de que tuviera uno malo. Ya, entonces, tú dijiste sumo, y cuando sume, por ejemplo, voy a sumar estos dos y factorizo por B1, que fue la sugerencia de su compañero, después factorizo por B2, ¿y qué va a pasar? Bueno, si hago eso, me queda un número, esto es un número, por B1, más otro número por B2, o sea, una combinación lineal de vectores de B. Así que, por lo tanto, esto es una combinación lineal, así que U1 más U2 está en el generado. ¿Sí? Quizá escribirlo se ve como súper engorroso, como súper abstracto. Con palabras suena súper razonable. A lo mejor a eso se refería Joaquín. Es decir, si tengo una combinación lineal de elementos de B y tengo otra combinación lineal y la sumo, lo que ocurre es que la suma sigue siendo una combinación lineal. Y por eso sigue perteneciendo al espacio generado. Entonces, suma de combinaciones lineales es combinación lineal. Eso es lo que estamos escribiendo con símbolos. Podríamos escribirlo con palabras. Como lo estoy diciendo, quizás ustedes podrían tomar apuntes de eso, escribirlo. Pero eso es lo que estamos probando en el ítem 2. ¿Vale? De nuevo, suma de combinaciones lineales es una combinación lineal. Eso es lo único que estamos diciendo. ¿Ya? Entonces, no sé si aquí ustedes quieren preguntar algo o les queda más claro. Déjenme probar el punto 3, que es la ponderación por escalar, que es lo mismo. Y después les muestro cómo podríamos aplicar esta nueva idea que tenemos. En el fondo, ¿para qué me sirve? Ya. Si necesitan que me devuelva en la pizarra, me dicen. No hay problema.
Y entonces, el punto 3 sería tomar un escalar, tomar alguien en el generado, y habría Tengo una que pregunta, probar. ¿cómo quedaba la suma de 1 a U2? Como el tercer punto anterior. ¿Sí? ¿Quieres verlo o no? Sí, por favor, para sacarlo No de hay la problema. foto. Acá como no voy borrando es como igual que el iPad, o sea, si ustedes quieren me puedo volver. Ya, esa es la pizarra anterior. Ya, gracias, profe. Ya le saqué foto. Ujú. Entonces, nomás. Gracias. Ya. Entonces, vamos a la otra. Ahí está. Ya, entonces lo que dijimos que íbamos a probar es, si tienes un número cualquiera y tienes un elemento cualquiera, que es U, este que estoy destacando acá, lo que hay que probar es que alfa veces U está en el generado. O sea, que es combinación lineal de los elementos de B. Como datos, como hipótesis, tenemos que U se escribe como combinación lineal de los elementos de B, igual que antes. Pregunta, ¿qué hacen con esta igualdad para poder conseguir la tesis? Esto es por hipótesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen con esta igualdad que estoy destacando en rojo? ¿Qué es lo único que le falta para construir la tesis? ese suspiro. ¿Joaquín era? Joaquín suspiró. Ya, Joaquín. Cuando tú suspiraste, tú tenés que decir, si tengo U y quiero llegar a alfa veces U, ¿qué hago con toda esa igualdad? Igualarla a U, o sea, como demostrar que es U. Pero es U, es decir, por hipótesis, U se escribe como toda esa suma que está ahí. Ya. Te estoy preguntando algo súper fácil. Si al lado izquierdo aparece U, y yo quiero que aparezca alfa veces U, ¿qué hago con toda la igualdad? ¿Por qué multiplico? O sea, hay que aparecer alfa veces U. Exacto, y al lado izquierdo aparece U. Entonces, ¿por qué multiplico toda la igualdad? Por alfa. Por alfa. Súper, eso era. Entonces, si multiplico todo por alfa, queda alfa veces U igual alfa 1, B1, alfa 2, B2, y así hasta el final, alfa K, BK. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es una combinación lineal. Es una combinación lineal de los tipos de B. O sea, hemos probado que alfa veces U está en el generado. No en B, sino que en el generado, porque es una combinación lineal de los tipos de B. ¿Vale? Así que entonces podemos concluir después de hacer paso 1, 2 y 3, que el generado de lo que sea, no importa lo que pongas adentro, es un subespacio de B. Es decir, esta es la propiedad 1, y con eso podemos ahora vivir tranquilos, porque sabemos que el generado siempre es un subespacio. De hecho, ahora, en vez de llamarse conjunto generado, se puede llamar espacio generado o subespacio generado, como que puede tener ese nombre. ¿Ya? Mientras escriben, les voy a proponer un problema para que vean, en el fondo, para qué sirve saber esto dentro de nuestro curso, porque es útil saber este hecho. ¿Ya? Y si quieren parafrasear lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de hacer es tomar una combinación lineal, y si yo pondero esa combinación lineal, sigue siendo una combinación lineal. Eso. Es decir, ponderar combinaciones lineales, seguimos obteniendo combinaciones lineales. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tomemos, vamos
matrices de 2 por 2. ¿Sí? Y entonces tomemos un espacio chico. Son matrices de 2 por 2, tal que son, por ejemplo, simétricas. ¿Ya? Entonces, lo primero sería encontrar generadores. Y después concluir que ese es su espacio. Igual esto con la suma y ponderación por escalar usual. Bueno, entonces les voy a pedir a ustedes que hagan el 1 y me digan qué obtuvieron. En el fondo encuentren generadores para las matrices simétricas de 2 por 2. Le vamos a preguntar a alguien si pudo encontrarlo. Preguntamos a alguien en la casa si lo logró. ¿Cómo vamos? Preguntémosle a Nico Sánchez. ¿Está por ahí? Nico. ¿No? No está. Parece una sesión de espiritismo esto. Nico, ¿estás? Nico, ¿estás ahí? Bueno, preguntémosle entonces a Carla. Carla, Sí, profe. ¿usted pudiste encontrar los generadores? Es que yo lo que hice fue como hacer lo mismo que habíamos hecho con las matrices antisimétricas, ¿se acuerda? Ya, súper.
Sí, puse que, entonces puse como una matriz A, como tiene que ser cualquiera de 2x2, puse como A, B, C, D. Ya estoy Eso. anotando lo que tú me dices, ¿ya? Y después puse como que, ya, esa misma matriz traspuesta me daría que Ajá. es, o sea, me daría A, C, B, D, pero ahí Sí. obviamente sería que B es igual a C. Súper. B igual C. Esa es como Sí. la condición. Muy bien. Y A y B cualquiera. Exacto. Entonces no sé cómo escribirlo como porque en la otra llegamos a como una matriz como 0, 1, menos 1, 0. Entonces en esta no sé cómo, o sea, no sé si se puede llegar a eso. Sí, de hecho, va súper bien, porque acá encontraste la condición que agarramos en el cuadrito, es la condición. Entonces quiere decir que necesito A y B, cualquiera, y puedo dejar B o C en términos del otro, en el fondo. Entonces, esto te permite concluir que si tú tomas la matriz A, B, C y D, dejas el A igual, el D igual, y elegimos B o C para escribir uno en términos del otro. Ya, por ejemplo, Por C. ejemplo, ¿ah? C y C. O Ya, sea, eso, C y C. Y ahora lo que uno hace es separar, como hay 3 variables, ahora no 4, sino que hay 3. Entonces lo separamos en 3 matrices. Todo lo que tenga solo A, todo lo que tenga solo C, y todo lo que tenga solo D. ¿Sí? ya, perfecto. Y eso entonces, y eso si lo ponderamos como por cualquier número, me va a dar la matriz como Eso. De hecho, una matriz, o sea, simétrica. ¿Eso? sí, pues. De hecho, tienes toda la razón. De hecho, ahora hay que hacer la ponderación. Entonces, en la primera matriz podemos factorizar el A. En la segunda matriz podemos factorizar el C. Y en la tercera matriz podemos factorizar el D. Y ahí está escrito como combinación lineal. Es Ya, decir, perfecto, ahora entendí. ya, súper. Entonces, ¿cuál es el generado? Bueno, este es B1, este es B2 y este es B3. Entonces, el generado de B1, B2, B3 genera todas las simétricas. ¿Sí? Entonces, el generado que sería, por ejemplo, como lo habíamos escrito antes, que sería como B entre esos como corchetes, como triangulares. El generado sería entonces B1, B2, B3, ¿eso? ¿Que serían Exacto. esas matrices? Sí. Ya, ahora Exactamente. entendí. Voy a borrar acá para no cambiar esta pizarra, a lo mejor están escribiendo. Entonces, solo conclusión final. El generado de B. ¿Quién es B? Bueno, las matrices que obtuvimos antes. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Estas tres generan, es decir, todas las combinaciones lineales de estas tres generan las que son simétricas. Generan ese. Y como el generado de cualquier cosa es un subespacio, entonces puedes concluir que ese es un subespacio encontrando los generadores también. ¿Vale? Entonces, esta es como la utilidad de saber que el generador es un subespacio, porque en el fondo encontrando los generadores puedes resolver esos dos problemas. Puedes saber quién genera todo y gratis puedes saber que es un subespacio. Bueno. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. En honor al tiempo, ya estamos pasados un minuto. Así que los otros puntos que anoté al principio, en el fondo, ver que si le sacas un elemento a B, que es combinación lineal de los anteriores, genera lo mismo, y ver independencia lineal, obviamente va a ser el miércoles. ¿Ya? Así que esto sería todo por hoy. No se olvide del link, profe. ¿Ya? No se olvide del link. Ya, lo hago al tiro. Ya, que estén bien, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, cuídese. Profe, chao, Profe, yo gracias. tengo una Chao, pregunta. profe. Sí. Es que